No creo en la religión, es verdad que dice en la Biblia, que hay que congregarse, pero también dice, que a donde hayan dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. O sea Jesucristo. Tampoco creo en el diezmo para la iglesia, aunque en la Biblia dice, que Dios bendice al dador alegre, pero no dice, que hay que hacer rico a un obispo, ni a ningún pastor, eso se presta para maldad. Lo que se debe dar es ofrenda conforme a lo que uno pueda y quiera dar para los misioneros verdaderos que salen a predicar al mundo como lo hizo Cristo, y dar el diezmo para ellos para que puedan sostenerse. Cristo no estaba todos los domingos en una iglesia dando dinero y cantando. Es muy fácil decir que se es cristiano, lo difícil es practicar lo que se predica. Para los científicos que no creen en Dios y que se rompen la cabeza estudiando la creación del universo con diversas teorías, si Dios hubiera hecho un libro explicando cómo creó el universo, jamás los profetas hubieran terminado de escribirlo, eso no cabe al entendimiento limitado humano. Dios no explica cómo creó el universo porque no es relevante. Porque el mensaje de la Biblia en sí, es el problema en que está metida toda la humanidad y el planeta Tierra. Sí, porque hay un problema en que estamos metidos todos los humanos que estamos en este planeta, y de eso les voy a hablar hoy. Para empezar, Dios creó todo lo que está en el universo, todo, incluyendo el hombre. Hay un trono en el cielo, en este trono del cielo existía, y existe un gobierno, el que está sentado en el medio del trono es Dios, junto con 4 seres vivientes embajadores de las 4 distintas razas humanas del universo, la negra, la blanca, la roja, y la amarilla. Alrededor de los 4 seres vivientes habían 31 reyes, cada uno representaba uno de los 31 planetas principales. En ese reino también existían los queruf, que es uno de los rangos más grandes en el reino. Los queruf eran los capacitados para misiones específicas, los cuales muchas personas llaman ángeles erróneamente, pero en verdad son queruf de Dios. A uno de esos queruf llamado Satán se le dio la misión de administrar un planeta en especial llamado Tierra. Satán fue creado en la Tierra donde nació como hombre eterno, y después Dios lo puso en su reino y lo resaltó entre los demás. Satán perfecto fue en todos sus caminos, y se paseaba entre las piedras de fuego, o sea entre los planetas, y se le dio el título de queruf en los cielos, se le dio potestad, y sabiduría y libre albedrío, igual que todos los queruf tenían misiones en distintos planetas y en el universo, cosas diversas. Como administrador de la Tierra, la primera falta que Satán cometió, fue hacer que los animales carnales de la Tierra se comieran unos a otros. Y fue la primera aberración en la Tierra, estos eran los dinosaurios y otros animales, y él mismo los extinguió con fuego, porque fue criticado por su atrocidad. A pesar de eso, en aquel tiempo la creación era perfecta en todo el universo, todos vivían en millones de planetas en armonía, y también en los 31 planetas principales, y en todo el universo, porque la creación era perfecta, y esos seres humanos no eran hechos de carne, eran otra cosa. Eran seres que podían ver los reinos de los cielos desde su planeta, todos eran seres humanos eternos, podían hacer muchas cosas que un ser humano limitado de carne no puede, tenían libertad, no había maldad en ellos, la maldad no había entrado en ellos porque no se dejaban seducir por la maldad, pero pasó algo. El planeta Tierra que fue escogido para ser el lugar a donde se manifestaría el Hijo del Altísimo en toda su gloria, el Cristo. Desde la Tierra iba a ser conocido en todos los planetas del universo el Hijo de Dios. Entonces a este queruf llamado Satán se le dio la misión de administrar la Tierra, y preparar la llegada del Hijo de Dios, empezó a preparar todo para el gran día, colonizó el planeta con las 4 razas principales, Satán los llevó y los puso en ciertos lugares estratégicos, para cuando llegara el Hijo del Altísimo, alabarlo. En este tiempo todo era bueno, igual como en todo el universo, esos seres humanos no eran de carne, ni había maldad en ellos, los animales sí eran de carne, pero no se comían entre ellos, en fin, este planeta se preparó para la venida del Hijo del Altísimo, pero pasó algo, este queruf, llamado Satán, pecó. Y buscó la sabiduría aberrante de la oscuridad, con los 666 seres de la oscuridad, los seres de la oscuridad que se apegan al espacio que no tiene forma, que se oponen a la luz y a la creación, porque estos seres Dios los creó cuando no existía aún el universo, y los creó para bien, para que contemplaran la maravilla que él iba a crear, pero cuando estos seres vieron lo que estaba creando Dios, ellos no estuvieron de acuerdo, ellos querían ser solamente ellos y más nada, y se rebelaron a la luz y la creación, y decidieron por libre albedrío alejarse de Dios, y se convirtieron en seres oscuros por propia voluntad, y decidieron permanecer en oscuridad como protesta y muestra de su inconformidad y egoísmo, y se constituyeron seres oscuros, porque eso es lo que ellos querían, que solo existieran ellos y la oscuridad, y no la creación ni la luz, y estos seres decidieron posarse en varios sitios específicos del universo y tragarse toda la creación, pero jamás lo lograron porque la creación de Dios es infinita, y jamás lo lograrán, ellos inventaron la maldad, la lujuria, el odio, la envidia, y todo lo malo. Después de la rebelión de Satán, se hizo un libro para culto a esas criaturas, que lo escribieron humanos adoradores de Satán inspirados por él, para mentir en el libro, diciendo que Dios era una criatura de la oscuridad también al principio, pero es una mentira más del engañador.
De estos seres habían hembras y machos pero no eran humanos, aunque podían materializarse para verse como humanos. Satán los buscó a ellos y ellos le enseñaron maldades a Satán, y Satán llegó a la conclusión que él siendo un ser de luz, con esa sabiduría de oscuridad él podía ser como Dios, y empezó una rebelión contra Dios, porque Satán quería ser como Dios, y sentarse en el trono de Dios, y buscó aliados en el gran trono blanco, habló con los 31 reyes, recuerden libre albedrío. Habló con los 31 reyes, y 7 de esos 31 reyes, siguieron a Satán. 7 de ellos sí aceptaron, y los otros 24 no aceptaron. Después, Satán por decisión propia cambió a los seres humanos que habían en la tierra. Le cambió el ADN de sus cuerpos, y sus genes y los volvió de carne como a los animales, y los limitó, para poderlos controlar. Y empezó el pánico y el miedo, y les inculcó a esos humanos cosas que aprendió de la oscuridad. Como la lujuria, el homicidio, el odio, y toda la maldad habida y por haber. Y los animales nuevamente se comían unos a otros. Y metió a toda esa humanidad y al planeta Tierra en un gran problema, porque una vez entra la oscuridad en un ser, no tiene reverso, pero el espíritu que Dios había puesto en esos seres, Satán no lo pudo alterar, porque no tenía ese poder. Dios podría arreglarlo todo como por arte de magia, rápido. Él todo lo puede. Pero Dios no puede hacer eso, porque si Dios los cambia, estaría en contra de sí mismo, de su propia naturaleza divina y perfecta, porque los seres tienen libre albedrío y fueron hechos para elegir el bien y para bien, siendo Dios un ser de bondad, la tretas no puede combatirlas con las mismas tretas, porque se igualaría a Satán. Y Dios no puede hacer mal, porque se negaría a sí mismo, y Dios está demasiado por encima de todo. Dios es perfecto. En la tierra todo quedó corrupto, la naturaleza misma quedó corrupta por Satán, y todo quedó desterrado de la perfección de la creación, incluyendo los humanos que habitaban la tierra. Según Satán, lo que él había aprendido era mejor que la creación de Dios, porque había placer en la maldad. Pero Dios no puede ir en contra de sí mismo, porque Él es perfecto, y es amor. Si los cambia otra vez a los seres humanos, tendría que borrarles la mente, sería como matarlos, y estaría rebajándose al nivel de Satán, y estaría actuando igual como actuó Satán. Lo único que quedaba era, o castigar estos seres aberrantes con el destierro a la creación, o dejar que el espíritu del bien que Dios puso en ellos actuara y a criterio de ellos, soportar toda esta sabiduría de oscuridad, y siguieran a Dios e hicieran el bien. En ese tiempo esos seres humanos, siendo perfectos, sufrieron mucho al pasar a esa naturaleza pecaminosa, y se sintieron atrapados en esos cuerpos de carne que su administrador les había impuesto a la fuerza mediante engaños. Después Satán subió al cielo, a guerrear contra Dios, junto con sus legiones y los 7 reyes, pero no prevaleció, fue vencido, por Miguel y los otros querubs de Dios, y Satán fue lanzado a la tierra desterrado de todo junto con los 7 reyes, y todos fueron convertidos por Dios en seres espantosos, por haberse atrevido a guerrear contra Dios, y se le dio un tiempo en la tierra, pero Satán jamás se arrepiente de sus actos. Satán en la tierra estuvo furioso, matando a los humanos que a pesar de su naturaleza de pecado aún seguían alabando al Creador, y mató a todos los que recordaban cómo era todo en la creación perfecta en la tierra, y no permitió que nadie recordara la transgresión que él había cometido, y que nadie le pasara a sus hijos el conocimiento de lo que había pasado. Mató a todos los que adoraban a Dios, y solo dejó vivos a los humanos de las 4 razas que lo adoraron a él. Pasaron muchos milenios, demasiados, y entonces Satán se sintió por primera vez que tenía su reino en la tierra, con todo y que estaba condenado. Él y sus 7 reyes, tenían la humanidad sumida en una gran ignorancia, y había un abismo entre Dios y los seres humanos de la tierra. Sentían algo, por su espíritu. Pero no sabían que existía Dios. No sabían por qué tenían esa naturaleza así tan cruel y despiadada, y no sabían por qué había sufrimiento. Después, Dios, para arreglar esto que había hecho Satán, crea a Adán. Un hombre eterno con libre albedrío. Sin sabiduría de maldad. Y no estaba contaminado con pecado, y no era de carne, y este hombre era el primero en ser hecho a la misma imagen y semejanza de Dios. Dios lo puso en un paraíso terrenal que Dios creó en el planeta Tierra. Y ese paraíso quedaba en la tierra, pero no estaba desterrado de la creación perfecta. Y de su costilla sacó y creó a su mujer, Eva, para que fuera su compañera por siempre. Después Satán sembró un árbol en el paraíso, a donde estaba toda la sabiduría de oscuridad que él había puesto en esta tierra.